Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy, 15 de octubre de 2021, estamos en este momento a las 3 de la tarde dando inicio a la primera audiencia de la Sala de Selección de Tutelas número 10. Quisiera dar un saludo muy especial a todas las personas de la Corte que nos acompañan y asimismo a la doctora Pamela de la Defensoría, al doctor Juan Sebastián de la Procuraduría y a todas las personas que nos están siguiendo. Esta sala de selección de tutelas número 10 está integrada por el doctor Jorge Enrique Ibáñez y por quien les habla Paula Andrea Meneses Mosquera. Vamos a empezar a revisar el rango de expedientes en estudio. Esta sala examinó los expedientes correspondientes al rango comprendido entre la T 8.362.206 y la T 8.386.038 y los expedientes T 8.245.634 y T 8.253.844 y T 8.264.612 que corresponden a unas descargas adicionales. Estos expedientes fueron remitidos por la Secretaría General al despacho de quien les habla en razón a que la Sala Séptima de Selección de Tutelas negó los impedimentos de preselección que en su momento fueron presentados por nuestro despacho. En total, tenemos que el rango está compuesto por 23.832 expedientes. De este rango, la sala excluyó algunos expedientes por eliminación del registro, anulación, reversión de la radicación o devolución por no subsanación, que fueron relacionados por la Secretaría General de la Corte Constitucional en el informe del 15 de octubre de 2021. Los asuntos examinados por la sala, conforme a lo previsto en el artículo 53 del reglamento interno de la Corte Constitucional, la sala examinó un total de 365 casos del referido rango de expedientes, casos que fueron allegados a la sala por las siguientes vías. Por escritos ciudadanos 148, escritos especiales 6, insistencias 13 y preseleccionadas 201 para un total de 368. En este momento quisiera cederle la palabra al doctor Jorge Enrique Ibáñez para que nos hable acerca de todos los impedimentos manifestados. Doctor Ibáñez, adelante. Gracias, doctora Paula Andrea. También quiero presentarle un saludo muy especial a quienes nos ven en esta tarde y están pendientes de esta audiencia de selección. En relación con los impedimentos, nos permitimos manifestar varias cosas a saber. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corte, a esta sala de selección fueron allegados varios impedimentos en el marco del trámite de selección. En primer lugar, hay un impedimento formulado por el doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. El manifiesto está impedido para estudiar en preselección los expedientes T 8.374.034, T 8.376.256, T 8.376.357, T 8.376.271 y T 8.378.162. A su juicio, en estos casos concurren situaciones fácticas y jurídicas que podrían enmarcarse en la causal prevista por el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal aplicable al proceso de tutela por revisión expresa del artículo 39 del decreto 2591 de 1991. Esto es que, habida cuenta de que en tales casos la Universidad Libre fue accionada y el magistrado Lizarazo Ocampo señala que forma parte de la sala general de dicha institución educativa, considera que podría estar impedido. Sobre el tema, los magistrados que conformamos esta sala de selección consideramos que efectivamente se configura la causal de impedimento manifestada por el magistrado Lizarazo Ocampo para participar en el proceso de selección de los referidos expedientes. Por lo tanto, procedemos a aceptar el impedimento del magistrado y, en consecuencia, lo separamos del conocimiento del proceso de selección relativo a los expedientes a los que me he referido.
Esto con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales. En consecuencia, dichos expedientes tendrán que ser repartidos al siguiente magistrado de lista, que corresponde al despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. A su turno, en segundo lugar, señalo que la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, compañera de esta sala de selección, manifestó su impedimento para decidir sobre la preselección del expediente T 8.375.536. Este expediente se refiere a una acción de tutela instaurada por Luis Felipe Atiz Valencia en contra de la Fiscalía 83, especializada de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, por la presunta omisión en la que se habría incurrido o a que habría incurrido dicha entidad al no responder su solicitud del 10 de julio del año 2020 relacionada con el decomiso e incautación de bienes de su propiedad. La magistrada Meneses señaló que la Fiscalía accionada se encuentra adscrita a la delegada contra la criminalidad organizada que estuvo a su cargo entre el 25 de febrero y el 15 de diciembre del año 2020. Además, informó que dentro de sus funciones se encontraban las de dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria de la Fiscalía mencionada. Tal virtud, considera que pueden configurarse las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. También, con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las decisiones judiciales, en mi condición de magistrado en esta sala de selección, procedo a resolver y como consecuencia de ello he decidido aceptar el impedimento de la magistrada Meneses y separarla del conocimiento del proceso de eventual selección del referido expediente. Esto bajo el entendido de que las funciones de coordinación, dirección y control que la magistrada Meneses ejerció como delegada contra la criminalidad organizada podrían haber influido en las decisiones que eventualmente adoptaron la Fiscalía 83 las Fiscalías 83 especializadas. En consecuencia, dicho expediente tendrá que ser repartido al siguiente magistrado de lista, que corresponde al despacho de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. En lo atinente al trámite de selección se presentaron los siguientes impedimentos. La magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado y el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestaron su impedimento para participar en el proceso de selección del expediente T 8.319.041. Este expediente corresponde a la acción de tutela presentada por la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., AFIP S.A., en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En particular, esta acción, o la acción de tutela, cuestiona la sentencia proferida el 30 de octubre del año 2019 en el marco del trámite del proceso civil ordinario iniciado por Ecopetrol S.A. en contra de Fernando Londoño Hoyos. En esta providencia, la Sala de Casación Civil declaró la ineficacia de pleno derecho del contrato de compraventa y ordenó la restitución de las acciones y los dividendos de la empresa Invercolsa S.A. En concreto, los magistrados Ortiz Delgado y Linares Cantillo consideran que podrían estar incursos en las causales de impedimento previstas por los numerales primero y cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, respectivamente. De una parte, la magistrada Ortiz Delgado manifestó que su hermana actualmente se desempeña como presidenta de Invercolsa S.A. Y de otro lado, el magistrado Linares Cantillo señaló que entre el 1 de octubre del año 2014 y el 2 de diciembre del año 2015 se desempeñó como vicepresidente jurídico de Ecopetrol S.A. y fue apoderado general de esa empresa durante el ejercicio de tales funciones. Asimismo, en consecuencia, igualmente los magistrados que integramos esta sala de selección, Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, manifestamos nuestro impedimento para pronunciarse sobre los referidos impedimentos y, en caso de ser aceptados, decidir acerca de la selección del expediente. En el caso de la doctora Meneses Mosquera,
ella señaló que de forma eventual se configuraría la causal de impedimento prevista por el artículo 56.1 del Código de Procedimiento Penal. Dicha causal de impedimento se presentaría habida cuenta del vínculo de su cónyuge y que, lo mismo que sus padres, tienen o tuvieron con Ecopetrol, empresa que a su vez tiene interés directo en la eventual decisión que se adopte en esta sala y más adelante por esta Corte. De un lado, su cónyuge se desempeña actualmente como gerente jurídico de abastecimiento en Ecopetrol S.A. Y de otro lado, su padre es pensionado de la citada empresa y junto con su madre han asesorado a la misma empresa. Además, su padre fue director jurídico de Ecopetrol cuando la empresa inició el trámite judicial que culminó con la sentencia cuestionada en la acción de tutela, por lo que él diseñó la estrategia jurídica que culminó la orden de restitución de acciones y dividendos. Hasta aquí lo que puedo manifestar en relación con los impedimentos manifestados en este caso, o el impedimento manifestado por la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera. Muchas gracias, doctor Ibáñez. En este punto es importante precisar también que en segundo término el doctor Jorge Enrique Ibáñez, mi compañero de esta sala, expresó que ha manifestado puntualmente su opinión sobre la controversia planteada en el presente caso en distintos escenarios académicos y públicos. Y por esta razón considera que esta situación podría configurar la causal de impedimento que dispone que el funcionario judicial haya manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso prevista por el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, en atención a que los dos magistrados que integramos la Sala Décima de Selección de Tutelas presentamos impedimento para conocer sobre los impedimentos presentados por la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo, para la selección del expediente, así como para decidir la eventual selección del mismo, se remitirán estos impedimentos a la Sala 11ª de Selección para lo de su competencia. Doctor Ibáñez, adelante. Por otra parte, también la magistrada Paula Andrea Meneses Mosquera, compañera de esta sala, manifestó su impedimento para decidir sobre la selección del expediente T8.378.2. Este expediente se refiere a la acción de tutela instaurada por María Selmira Echeverri Hincapié en contra de la Fiscalía 63 especializada adscrita a la Dirección Nacional contra la Violación a los Derechos Humanos de Bogotá, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión de la mora judicial en el trámite de la investigación sobre la desaparición forzada del señor Faber Ocampo Echeverri, hijo de la mencionada. La magistrada Meneses señaló, en el mismo sentido que ya fue advertido, que la Fiscalía accionada se encuentra adscrita a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, que estuvo a su cargo entre el 25 de febrero y el 15 de diciembre del año 2020. Además, informó que dentro de sus funciones se encontraban las de dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria de la Fiscalía mencionada. En tal virtud, considera que puede configurarse igualmente las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto igualmente de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las decisiones judiciales. En mi caso, como magistrado que tiene a su cargo resolver este impedimento, he decidido en consecuencia aceptarlo y separarla del conocimiento del proceso de eventual selección del referido expediente. Esto bajo el entendido de que las funciones de coordinación, dirección y control que la magistrada Meneses ejerció como delegada contra la criminalidad organizada podrían haber influido en las decisiones que eventualmente adoptó la Fiscalía General de la Nación. A su turno, también la magistrada Paula Andrea Meneses Mosquera manifestó su impedimento para decidir sobre la selección de los expedientes T8.385.714 y T8.367.148. Estos expedientes contienen respectivamente las acciones de tutela interpuestas por Hernando Barrios Rojas y Orlando Álvarez Dávila en contra de Ecopetrol. En este caso también, la magistrada Meneses presentó el mismo impedimento en relación con el expediente T8.368.151, que corresponde a la acción de tutela interpuesta
por César Augusto Rodríguez Parra en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. A esta última tutela, Ecopetrol fue vinculada. En criterio de la magistrada, en estos casos concurren situaciones fácticas y jurídicas que podrían configurar la causal prevista en el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. La magistrada Meneses manifestó que dicha causal de impedimento se configuraría habida cuenta del vínculo laboral vigente de su cónyuge con Ecopetrol y de la relación de sus pares con la misma empresa, la cual tiene interés directo en la eventual decisión que se adopte en estos casos. También, con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales, en mi condición de magistrado y mi compañero en esta sala de la doctora Meneses, he decidido aceptar el impedimento que ella ha formulado y separarla del conocimiento del proceso de eventual selección de los expedientes T8.385.714, T8.368.151 y T8.367.148. Esto también bajo el entendido de que su cónyuge y parientes en primer grado de consanguinidad podrían tener interés directo en la decisión. En consecuencia, la decisión de selección sobre estos casos recae exclusivamente en este magistrado. Doctora Paola Vélez. Gracias, doctor Iván. Igualmente, nosotros, los dos magistrados que integramos la sala de selección, el doctor Jorge Enrique Ibáñez y yo, quien les habla, Paola Andrea Meneses Mosquera, manifestamos impedimento para decidir sobre la selección del expediente T8.373.648. Esta es una tutela que versa sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al mínimo vital de Luis Enrique Méndez Cantillo y otros 35 accionantes. Tales derechos fueron presuntamente vulnerados por la Presidencia de la República, los Ministerios de Hacienda, de Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social, el Departamento Nacional de Planeación y la Procuraduría General de la Nación, con ocasión de la expedición de los decretos que fijaron la asignación básica de los congresistas. A nuestro juicio, en este caso, concurren situaciones jurídicas que podrían configurar la causal prevista por el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Esto por cuanto nosotros, el magistrado Ibáñez Najar y yo, la magistrada Meneses Mosquera, nos desempeñamos desde el 7 de octubre de 2020 y el 13 de enero de 2021, respectivamente, como magistrados de la Corte Constitucional. Y en virtud de lo previsto por el artículo 15 de la Ley Cuarta de 1992, estos cargos tendrán una asignación mensual equivalente a la de los miembros del Congreso de la República. Así las cosas, habida cuenta de que nosotros dos, los magistrados que integramos la Sala Décima de Selección de Tutelas, presentamos impedimento para conocer la eventual selección del expediente, se remitirán los impedimentos a la Sala 11ª de Selección para lo de su competencia. De otra parte, la sala deja constancia de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó manifestación de transparencia en relación con el expediente T8.372.755. Este expediente corresponde a la acción de tutela presentada por José Elías Melo Acosta, quien fungió como presidente de Corfi Colombiana entre el 16 de mayo de 2008 y el 15 de mayo de 2016, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El magistrado Ibáñez informó que entre octubre de 2018 y agosto de 2019 presidió el Tribunal Arbitral convocado por la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, SAS, para resolver sus controversias con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. En este proceso, la fiduciaria Corfi Colombiana S.A. actuó en calidad de tercero coadyuvante de la convocante concesionaria Ruta del Sol SAS, al tiempo que la constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia SAS actuaron en calidad de litisconsortes cuasi necesarios de la convocante concesionaria Ruta del Sol SAS. El magistrado Ibáñez advirtió sobre este asunto en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y objetividad que orientan las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales. En todo caso, la sala consideró que no se configuraba impedimento alguno. Por último, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó insistencia para la selección del expediente T8.278.549.
De ahí que la decisión sobre la selección de este caso fue adoptada exclusivamente por quien les habla, magistrada Paula Andrea Meneses, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 55 del reglamento interno de la Corte Constitucional, según el cual ningún magistrado podrá durante la sala de selección decidir sobre su propia insistencia. En cuanto al total de expedientes y casos seleccionados, decimos que, examinados los expedientes, esta sala de selección seleccionó los siguientes 17 expedientes. El T8.370.492, T8.365.345, T8.374.927, T8.375.379, T8.362.206, T8.368.515, T8.371.364, T8.291.835, T8.370.914, T8.383.936, T8.374.691, T8.363.700, T8.366.556, T8.379.469, T8.363.539, T8.301.427, T8.365.468 y T8.382.017. A continuación, enlistaré los expedientes seleccionados por esta sala que serán acumulados para su reparto en atención al principio de unidad de materia, así como aquellos que serán sorteados y repartidos de forma individual. En primer lugar, tenemos los casos para acumulación. En atención a la unidad de materia, la sala dispone la acumulación de los siguientes asuntos a casos previamente seleccionados por esta Corte y por lo cual los mismos no serán sorteados. Estos son los expedientes T8.374.927 y T8.375.379, que corresponden a la convocatoria 27 del concurso de jueces. El criterio de selección fueron dos: criterio objetivo, unificación de jurisprudencia, y criterio complementario, preservación del interés general, y se acumula a el expediente T8.252.659 y T8.258.202, que están en el despacho de quien les habla, Paula Andrea Meneses Mosquera. Y el expediente T8.370.492, que corresponde a la liquidación de pensiones de servidores o ex servidores de la rama judicial o el Ministerio Público en el marco del régimen de transición. Los criterios de selección fue el criterio objetivo, por exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, así como la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Se acumula al expediente T 8.313.526, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. Finalmente, el tercero para acumulación es el T 8.365.345, que versa sobre líder indígena, derecho a la vida y seguridad personal, los criterios de selección, el objetivo y subjetivo. Objetivo consistente en la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental posible y posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El criterio subjetivo consistente en la urgencia de proteger un derecho fundamental. Se acumula al expediente T 8.018.193, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas. Ahora bien, los casos seleccionados para sorteo individual. Voy a hacer alusión a los expedientes que serán sorteados para reparto de forma individual,
con excepción de los expedientes T 8.365.468 y T 8.382.017 previamente seleccionados. Estos expedientes serán acumulados entre sí por presentar identidad de materia para que sean repartidos conjuntamente y fallados en una sola sentencia, si así lo considera la correspondiente sala de revisión. A continuación, los casos 1 a 1, objeto de selección y de reparto. Expediente T 8.362.206, ingresó a través de reseña esquemática. El tema consiste en que los accionantes presentaron acción de tutela con el fin de que se tutelaran los derechos fundamentales a la salud y vida de sus hijos e hijas en el contexto del retorno a la presencialidad en los colegios del país en medio de la pandemia por COVID-19. En este caso, solicitaron la suspensión del regreso a clases en algunos colegios del departamento de Magdalena de manera provisional, un caso muy interesante de total actualidad. El criterio de selección, objetivo como asunto novedoso, y criterio complementario, preservación del interés general. Tenemos el expediente T 8.368.515, el tipo de ingreso escrito ciudadano. En este caso, los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales a la participación de las comunidades que se encuentran en el área de influencia del proyecto de construcción del relleno sanitario Parque Ambiental Verdes. Y asimismo, consideran amenazado su acceso al agua potable. En particular, solicitaron que se ordene a las accionadas a hacer el proceso de consulta, audiencia de participación y la suspensión de la licencia. El criterio de selección fue el objetivo, consistente en un asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Expediente T 8.371.364 ingresó mediante escrito ciudadano y en este caso la accionante interpuso acción de tutela en contra de la providencia judicial que negó su reintegro a un cargo público. Es un caso muy interesante de perspectiva de género. La accionante señala que sufrió acoso laboral y sexual por parte de dos superiores jerárquicos y en consecuencia renunció. Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico porque no valoró las pruebas de manera adecuada y analizó el caso sin tener en cuenta el enfoque diferencial con perspectiva de género. En consecuencia, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar la referida sentencia y proferir una nueva en la que se confirme la decisión de primera instancia. Los criterios de selección, el objetivo, consistente en la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. Tenemos el caso T 8.291.835. El ingreso es a través de la insistencia de la Defensoría del Pueblo y es un caso en donde la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico interpuso acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos a la igualdad, trabajo, salud e identidad cultural. En particular, solicitaron su inclusión en la fase 2 de vacunación y el suministro de implementos de bioseguridad para el ejercicio de sus labores. Es un caso interesante y por ende el criterio de selección fue el objetivo como asunto novedoso. Tenemos el expediente T 8.370.914, ingresó a través de reseña esquemática. Este es un caso en el que el accionante solicita el amparo del derecho a la salud de su hijo, quien padece de esquizofrenia paranoide. En concreto, solicitó que la EPS dé continuidad al tratamiento psiquiátrico para disminuir los síntomas de esta enfermedad incurable. El criterio de selección es el objetivo, consistente en la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El expediente T 8.383.936 ingresó a través de reseña esquemática y este es un caso en donde los accionantes solicitan la protección del derecho a la protesta con ocasión de la medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decretó aplazar la protesta convocada entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021. Solicitaron dejar sin efecto la referida decisión y proferir órdenes que permitan garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente.
Los criterios de selección fueron el objetivo, unificación de jurisprudencia, así como la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el criterio complementario de preservación del interés general. El expediente T 8.374.691 ingresó a través de escrito ciudadano. Es un caso en donde la accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud en condiciones dignas, a la integridad física, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, entre otros. Esto por cuanto no pudo asistir a la prueba escrita en el marco del concurso de méritos que organizó el Ejército Nacional y la Comisión Nacional de Servicio Civil para proveer vacantes de carrera administrativa en el Ejército por estar contagiada con COVID-19. Ella solicita suspender la práctica de la prueba de conocimientos hasta que se logren coberturas efectivas en temas de salubridad pública. El criterio objetivo es un asunto novedoso. El expediente T 8.363.700 ingresa a través de escrito ciudadano. El caso consiste en que el accionante, en representación de su hija menor, solicita el amparo de sus derechos a la dignidad humana, la seguridad social, el mínimo vital, la familia y el debido proceso. Esto por cuanto afirma que Colpensiones le negó la pensión especial por vejez de padre trabajador con hijo inválido. Solicita reconocer la referida pensión especial de vejez, entre otros. Es un asunto muy interesante, es un caso muy interesante y los criterios fueron el objetivo consistente en asunto novedoso, como lo he señalado, y en la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental. Expediente T 8.366.556 ingresó a través de escrito ciudadano. Los accionantes solicitan la protección de sus derechos al trabajo digno, a la igualdad, a la dignidad, a la libertad de locomoción, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, con ocasión de casos de discriminación, persecución y abuso policial en contra de mujeres transgénero y cisgénero dedicadas al trabajo sexual en el municipio de Duitama. Solicitan que cese la discriminación, el hostigamiento y violencia institucional a las mujeres trabajadoras sexuales y por ende que se retiren las vallas y cámaras que han sido puestas en esos lugares, entre otros. En los criterios de selección, el objetivo como un asunto novedoso y el subjetivo, la necesidad de materializar un enfoque diferencial. El T 8.379.469 ingresó a través de reseña esquemática. En este caso, los accionantes etnoeducadores de Maicao, La Guajira, interpusieron acción de tutela para solicitar el amparo del derecho a la educación de los estudiantes de la institución educativa de Jaichón. En particular, solicitaron el código DANE necesario para la habilitación del funcionamiento de la institución, donde prestaban servicios de etnoeducación a niños, niñas y adolescentes que tienen dificultades para acceder a la escuela más cercana, ubicada a 6 kilómetros. Un caso muy interesante y los criterios que utilizamos fueron el objetivo como asunto novedoso, así como la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Tenemos el T 8.363.539, ingresó a través de escrito ciudadano. Es un caso en donde el accionante solicita el amparo del debido proceso, fue víctima de un accidente aéreo en ejercicio de sus funciones como teniente de navío de la Armada Nacional y en consecuencia él y su familia interpusieron acción de reparación directa. Sin embargo, las autoridades judiciales que conocieron el caso declararon la caducidad de la acción. Es un asunto muy interesante, un criterio objetivo de asunto novedoso. El expediente T 8.301.427 ingresa a través de una insistencia presentada por el magistrado Alberto Rojas Ríos y la Defensoría del Pueblo. Es un caso en donde el accionante solicitó el amparo de su derecho al debido proceso, pidió como medida urgente encaminada a restablecerlo que se ordene al Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla conceder y tramitar la impugnación especial presentada en contra de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso penal adelantado en su contra por la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los criterios de selección
objetivo, asunto novedoso y además la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Expediente P8.365.468 ingresa a través de escrito ciudadano. Los accionantes solicitaron el amparo de su derecho al debido proceso, por cuanto a su juicio la Sala de Casación Penal desconoció el principio de doble conformidad al resolver las pretensiones del recurso de casación dentro del recurso de impugnación especial que los accionados presentaron en contra de la sentencia condenatoria de segunda instancia. Por lo tanto, solicitan que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de casación. Los criterios utilizados son el objetivo, asunto novedoso, y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El expediente T 8.382.017, es el último expediente, ingresa a través de escrito ciudadano y en este caso el accionante solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, defensa y principio de congruencia. En particular, solicitó ordenar a la Sala de Casación Penal dejar sin efectos la sentencia de casación para que resuelva de nuevo el recurso de impugnación especial. Asimismo, solicitó que después de resuelto este recurso, determine que procede el recurso de casación. Un asunto también muy interesante, y el criterio fue criterio objetivo, asunto novedoso, así como la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental. Quisiera saber si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a la audiencia. No, perfecto. De lo contrario, le cedo la palabra a la doctora Sáchica para lo de su competencia. Doctora Marta. Doctora Meneses, le agradecería que me permitiera un... Doctor Ibáñez, adelante. Sí, muchas gracias. Solamente es para hacer una corrección en la lectura de un expediente que hice y que no lo leí correctamente. El T8.378.2 dije, y es T8.378.299, para que para todos los efectos quede constancia de que ese es el expediente al que me referí cuando hice alusión al mismo para efectos de determinar la procedencia del impedimento. Gracias, doctora Meneses. Muchas gracias, doctor Ibáñez. Doctora Marta, adelante. Gracias, doctora Paola. Quería hacerles una pregunta a ambos magistrados, y es que hay 13 procesos seleccionados porque los que ya están en acumulación pues no van en el reparto, pero los dos últimos están ubicados en un solo numeral, el numeral 13. ¿Ambos van acumulados o van separados? Es el 8.365.468 y 8.382.017, que en el cuadro de reparto están como un solo numeral 13. Es correcto, doctora Sáchica. Van acumulados por compartir entidades. Perfecto. Bueno, entonces voy a presentar el aplicativo de reparto en este momento. Vamos a refrescar la pantalla para ponerle la hora en que va a empezar el reparto. Está entonces el último caso acumulado, y aquí están los 13 números. En la sala anterior quedaron en el último reparto, eran 9 procesos, y el doctor Linares, la doctora Meneses y la doctora Pardo no tenían reparto. Entonces el primero irá solamente con 3 procesos, el 1, el 2 y el 3, y excluiremos a los demás magistrados distintos a la doctora Meneses, al doctor Linares y a la doctora Pardo. En este caso quedaron los 3 magistrados, el doctor Alejandro Linares, la doctora Cristina Pardo y la doctora Paola Andrea Meneses. Vamos a mirar aquí arriba la hora, están todos los expedientes, están marcados los 3 primeros que se van a repartir. Le damos clic con el siguiente resultado. El número 1, expediente 8.362.206, le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. Es el caso de suspensión de clases, unos padres de familia que piden suspensión de clases presenciales en el departamento de Magdalena.
El número 2, expediente 8.368.515, asignado por sorteo al doctor Alejandro Linares Cantillo. Es un caso de, curiosamente, una comunidad afectada por un proyecto de relleno sanitario Parque Ambiental Verdes. Y el número 3, expediente 8.371.364, asignado en este caso a la doctora Cristina Pardo. Es el caso de una ex trabajadora que pide el reintegro y ella había sido víctima de acoso laboral y sexual. Pide aplicación de criterios de género, un enfoque de género en su sentencia y pide el reintegro. Vamos entonces con el número 8.291.000. Voy a pasar a otro reparto. Volvemos al mismo cuadro y empezamos desde el número 4. En este caso van los 9 magistrados. Vamos a marcar a partir del 8.291.835. En su cuadro creo que es el número 4. Y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta el número 12. En la parte inferior están todos los magistrados con posibilidad de tener un proceso y le damos clic al botón de reparto con el siguiente resultado. El número 1, expediente 8.291.835, asignado en este sorteo a la doctora Gloria Estela Ortiz. Es el caso de las parteras del Pacífico que solicitan tener unas medidas de seguridad, de bioseguridad especiales. Me imagino yo prioridad para personas que trabajan en salud y, por supuesto, el esquema completo de vacunas. Las parteras del Pacífico. El número 2, expediente 8.370.914, asignado en este sorteo al magistrado Alberto Rojas Ríos. En este caso se trata de la protección del tratamiento, continuidad del tratamiento de un menor que sufre de esquizofrenia paranoide. El número 3, expediente 8.383.936, le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. En este caso se pide la protección del derecho a la protesta para las protestas que van a ser o que fueron en los meses entre abril y mayo. El número 4, expediente 8.374.691, asignado a la doctora Diana Fajardo Rivera. Es un caso en donde se pedía la suspensión de la prueba escrita de un concurso en el ejército, un concurso de méritos, porque esta persona estaba por el contagio, la posibilidad de contagio de COVID, del que había sufrido. El número 5, expediente 8.363.700, asignado a la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. Es un caso de pensión especial que se concede a los trabajadores cuando tienen un hijo con invalidez, en condición de invalidez. El número 6, expediente 8.366.556, le correspondió a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. En este caso se trata de protección a la población que es objeto de abusos por parte de la policía, población transgénero, cisgénero, piden el retiro de vallas y unas medidas especiales de cámaras en la zona donde hay comercio sexual. En el número 6, expediente 8.300.000, no, este es el que ya pasó. El número 7, expediente 8.379.469, asignado al doctor José Fernando Reyes Cuartas. Es un caso en donde se pide la protección de una comunidad de etnoeducadores de La Guajira que están pidiendo pues las condiciones para poder dictar las clases. El número 8, expediente 8.363.539, asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. En este caso se trata de la caducidad, se negó una acción reparatoria de una persona que sufrió un accidente aéreo. En este caso la acción reparatoria se negó porque había transcurrido el plazo de caducidad. Y el número 9, expediente 8.301.427. En este caso se trata de un caso de una impugnación especial contra una sentencia condenatoria de segunda instancia, el principio de doble conformidad, que le correspondió al doctor Alejandro Linares Cantillo.
En este caso, solamente restaría, voy a pasar al siguiente, al mismo, volvemos al cuadro, y vemos que quedaría un solo expediente, que es el 8.365.468, acumulado a los 8.382.017. No sé qué dispongan los magistrados, si se hace un sorteo entre todos y según eso el próximo reparto iría con el resto de magistrados. No sé, ¿ustedes qué opinen? Pues sí, doctora Marta, no sé el doctor Ibáñez qué opine. Sí, señor. Sí, de acuerdo. Sí, son casos de doble conformidad también, aplicación del principio de doble conformidad. Ya lo marqué, voy a excluir al presidente porque en este caso sí no le correspondería, en el pasado sí tuvo un caso, y vamos a dar entre los 8 magistrados restantes con el siguiente resultado. Ese expediente le correspondió al doctor Alejandro Linares Cantillo. Los demás magistrados entonces entrarán, los 7 magistrados, en el primer reparto de la siguiente audiencia que les corresponde también a esta sala. Queda terminado el reparto. Doctora Marta, muchísimas gracias. Bueno, si no hay nada más que agregar, solo agradecerles a todos la presencia esta tarde. Doctor Ibáñez, mil gracias. Y bueno, si nadie quiere decir nada, insisto, damos por terminada la audiencia, nuestra primera audiencia de esta sala de selección. Muchas gracias a los equipos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Paola. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Mil gracias. Nos vemos el 29 para la segunda audiencia de esta sala de selección. Para la segunda audiencia, así es. Muchas gracias, feliz tarde. Para todos. Muchas gracias, magistrado, Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Que estén bien.